8:12 queremos saludar, 8:13 queremos saludar a esta hora de la mañana al académico de nuestra universidad, de la Facultad de Ciencias Sociales, Premio Nacional, y también conductor del programa Tras las Líneas de la Radio Universidad de Chile, lo cual nos alegra y nos honra, el profesor Manuel Antonio Garretón. Manuel Antonio, buenos días, gracias por poder tener esta conversación a esta hora de la mañana. Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, Manuel Antonio, queríamos preguntarte por algunas cosas del devenir nacional, saber de tu reflexión siempre con esta perspectiva de más largo plazo, pero antes de entrar a eso, quería aprovechar como conductor de este espacio y también como director de la radio, contar que estamos llegando a un momento súper importante de este programa Tras las Líneas, que así como son los programas de radio, Manuel Antonio, semana a semana ha ido acumulando un camino, una trayectoria, una determinada cantidad de programas y que se traduce en esta celebración que vamos a tener. Así que te doy la palabra para que partamos por ahí. Aprovecha de contar qué ha significado para ti tener este rol que es tan distinto a los que has tenido en general durante tu trayectoria pública y académica. Bueno, gracias por la pregunta. Y lo primero que nada es agradecer a la Universidad de Chile, que ha dado este espacio a este programa que presenta el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile, de la Facultad de Ciencias Sociales, y del cual yo soy el director, digamos, o conductor en la medida que soy el que aparezco en público, pero detrás hay personas del departamento que han estado trabajando en esto, como en la coordinación administrativa Rodrigo Figueroa, que es un sociólogo, y el productor, que es Max Rivera. Bueno, la idea era básicamente generar un espacio en el cual se presentaran investigaciones, trabajos, reflexiones, y al mismo tiempo las personas que lo hacen de las ciencias sociales en todas las universidades de Chile. De hecho, hemos entrevistado incluso a personas de fuera de Chile. Hemos conversado, yo no hablo de entrevistas porque más bien son conversaciones. Sí. Hemos conversado con gente de estos países, con personas en distintas regiones. Con Alan Turén, por ejemplo, ¿no? Con Daniel Lineariti. Por ejemplo, con Alan Turén. Sí. Un par de años antes que muriera, y posteriormente le hemos hecho homenaje porque ha sido un pensador muy importante, con personas de México, personas de Bolivia y Argentina. Entonces, lo que quiero decir es que y hemos tratado de presentar el máximo posible de trabajos, reflexiones, etcétera, de distintos digamos, investigadores de distintas universidades, porque no se trata solo de estar mostrando lo que hace la Universidad de Chile, sino que la Universidad de Chile sea el espacio en el cual los distintos académicos desde las ciencias sociales reflexionan. Y hemos mantenido en esto, llevamos 5 años, y ya hemos cumplido el programa 200. Y entonces, lo que es bastante. Sí, y sí. No poco trabajo. Sí. Y hemos mantenido ciertos criterios que a mí me parecen muy importantes. Por ejemplo, un número igual de hombres y mujeres entrevistados. A lo largo de estos 5 años hemos mantenido la paridad, y cada año la hemos mantenido también. Por otro lado, una cierta, digamos, paridad, le podríamos llamar, intergeneracional. O sea, de los distintos grupos generacionales de sociólogos, economistas, historiadores, filósofos, antropólogos, psicólogos sociales, cientistas políticos, que han estado presentes en eso. Y yo creo que hemos tocado muchos y muy diversos temas. Por supuesto, es una puerta de entrada a los problemas. En media hora, para hacer un programa relativamente ágil, no es posible entrar en una, digamos, en demasiadas profundidades, entre otras cosas, porque obligarían a un lenguaje técnico
Sí. que nos alejaría del público. Pero tú dijiste muy bien, es una puerta de entrada, ¿no? Lo importante es que atravesemos esa puerta de entrada, este programa que cumple 200 ediciones tras las líneas, con la conducción de nuestro entrevistado Manuel Antonio Garretón. Lo pueden escuchar todos los martes a las 9 de la noche en la Radio Universidad de Chile, así es que en buena hora esta celebración, Manuel Antonio, todas las felicitaciones a ti y al equipo que te acompaña, y por supuesto vamos a seguir con este programa, esperamos por mucho tiempo. Muchas gracias, y de nuevo, muchas gracias a la radio de la Universidad de Chile y a ti por la enorme colaboración, ayuda y generosidad con que han estado con nosotros. No, estamos muy contentos de que estés con nosotros, Manuel Antonio. Bueno, queríamos aprovechar de hacerte algunas consultas, pedirte algunas reflexiones. Bueno, primero, se ha dicho que estamos viviendo en una época, al menos en Chile, de arremetida conservadora, ¿no? Y que las ideas progresistas, aún estando en el gobierno, parecen arrinconadas, y que hay una dificultad para poder instalar este cuerpo de ideas de una manera más hegemónica en la sociedad. ¿Cómo ves esa afirmación? Y te lo pregunto especialmente porque vivimos en tiempos de señales muy contrapuestas, ¿no? Sí, yo creo que lo que se produce en el mundo, y especialmente, particularmente, digamos, en América Latina, en gran parte de América Latina, y en Chile, es sociedades que están sin proyecto. Hay programas de gobierno, por supuesto, hay programas de los distintos sectores, nadie discute eso, pero la pregunta es, ¿y hacia dónde? En otra época, para decirlo, todos sabemos, se decía, bueno, vamos hacia el desarrollo, lo que queremos es modernizarnos y llegar al desarrollo. En otra época dijimos, bueno, frente a la barbarie y el terror de la dictadura, de lo que se trata es democracia, transiciones, etc. Y por supuesto los distintos actores se ordenan a favor o en contra, pero hay un proyecto, un horizonte que está en disputa, pero que de alguna manera sabe de qué se trata la colectividad y puede juntar y puede unir entonces sus intereses y sus vidas personales con un horizonte, con un proyecto colectivo y común. Y yo diría que hoy día no, eso se ha perdido. Y lo que tenemos entonces es, por un lado, una sociedad dividida en torno al clivaje central, cosa que hemos hablado muchas veces, de lo que fue el 11 de septiembre de 1973, y que marcó y generó una sociedad determinada, no solo una dictadura, sino un tipo de sociedad que en muchos aspectos perdura hasta hoy. Y ahí está el punto fundamental que tú preguntabas, sí. ¿Qué significa la derecha en Chile? La derecha significa básicamente la defensa de esa sociedad en democracia, hay que reconocerlo, en democracia. Sí. Pero la defensa de lo que ellos llaman la obra de la dictadura. Y entonces, en ese punto, no van a ceder. Yo creo que el mejor ejemplo, hay miles, que son todos, pero quizás el ejemplo que tiene que ver con el debate sobre las pensiones. El debate sobre las pensiones, la manera como defienden de alguna manera que el Estado no tenga ningún papel en las grandes crisis que estamos viviendo por culpa de aquellos sectores que se privatizaron durante la dictadura. Entonces, yo digo, en el caso chileno, en otros países, en la medida que no existe este fenómeno en la medida que existe este fenómeno de ausencia de proyecto, en otros países, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que priman estrictamente las demandas individuales, las incertidumbres, y entonces lo que aparece ahí frente a problemas como tienen que ver, por ejemplo, como la migración, desde otro lado, problemas como
como la delincuencia, la corrupción, etcétera, lo que aparece es el líder populista. Ya, en esa misma línea, yo diría que acá, sí. Yo diría que Chile, ese no es el problema. El problema es el de una derecha, como tú señalabas, conservadora, reaccionaria, retrógrada, que lo que quiere es impedir que la sociedad se transforme, que se complete aquello que los procesos de transición dejaron incompleto. Ahí, Manuel Antonio, a ver, da lo mismo si te entiendo bien o mal, es solo para que te explaye. ¿Tú no ves tan inminente el riesgo de que haya un proyecto político que eventualmente lleve al país hacia una deriva autoritaria, hacia un debilitamiento de las instituciones, hacia una persecución a quienes piensan distinto? Eso que en todas partes del mundo se ve como un fantasma que podría estar o no apareciendo en el horizonte. ¿Cómo lo ves en el caso de Chile? Porque esa derecha que tú nombras ahora tiene una derecha a la derecha de esa derecha, ¿no? Sí, no, yo lo que digo es que lo que no veo es la derecha populista, autoritaria. Veo una derecha conservadora y retrógrada que en algún momento podría devenir en autoritaria. Hay componentes autoritarios en las posiciones de la derecha en Chile, pero no se ha planteado, yo diría, una amenaza al régimen democrático. Entonces, el punto es que en la medida que se trata de una derecha, digamos, que no está dispuesta a ceder nada, en la medida que y el país necesita, produzcan proyectos de transformación, el componente autoritario se puede ir haciendo presente. Hoy día eso yo creo que no es el problema. El problema es básicamente una oposición que no ha dejado avanzar al país. Se trataba de mejorar la salud. Mira lo que hacen las ISAPRES. Y cuando yo hablo de la oposición, hablo de los sectores políticos y de los sectores económicos. Mira lo que están haciendo hoy día la AFP. O sea, tratar de impedir cualquier cambio, cualquier transformación. ¿Y eso qué significa? En la medida que eso ocurre, el descontento de la población, la satisfacción de las necesidades de la población se va a hacer cada vez más difícil. Y el descontento se va a hacer cada vez mayor. Y eso va a ir generando descontentos contra el que esté en el gobierno. Y en este caso es lo que ha ocurrido con el gobierno del presidente Boric, al cual no se le ha dejado gobernar. Simplemente. Manuel Antonio, te quiero llevar al mundo progresista, ¿no? Dos preguntas en uno. La primera, y siguiendo el concepto que tú usabas, que es propio de los cientistas sociales, el de los clivajes, ¿no? En torno a qué clivajes se podría aglutinar a este mundo y evitar su disgregación. Y por el otro lado, ¿qué importancia le asignas a estos nubarrones, que para algunos son mucho más que nubarrones, que se han visto en las últimas semanas, particularmente las diferencias que se han producido respecto a política internacional, Ucrania, en especial Venezuela, y la explicitación que han hecho algunos de que incluso eso podría ser un punto de quiebre al interior de las fuerzas que hoy día integran la coalición de gobierno? Respecto a esos dos planos, yo creo que... Perdón. Te interrumpí, perdón. No, son dos preguntas en uno, ¿no? Por un lado lo que aglutina y por el otro lado esto que podría digregar, ¿no? ¿Qué importancia le asigna? Sí. Yo creo que el gobierno de Boric, con la incorporación de la izquierda socialista clásica, ya se había producido la coalición con el Partido Comunista y la izquierda en el Frente Amplio. Ahora, el Frente Amplio es hoy día algo mucho más importante e interesante
y sobre estas cosas hablamos en un libro que acabamos de escribir con Eugenio Rivera y para la Casa Común, sobre el nuevo proyecto, digamos, para la izquierda. El Frente Amplio, la unificación es un elemento básico. Y la existencia, en este momento, de tres vertientes de la izquierda, a mí me parece fundamental su mantención. Y yo creo que es, para contestar uno de los puntos, que es un error. Por un lado, a mi juicio, desde el Partido Comunista, desde cierto sector del Partido Comunista, porque hay otro que está claramente en la línea del gobierno y del resto de la izquierda, en el caso de Venezuela, pero yo creo que es un error hacer de eso un elemento fundamental, porque le da pretexto a quienes desconfianza del Partido Comunista, a quienes tienen desconfianza y quisieran tener un camino propio, a salirse de la coalición o a tener reservas respecto a ella. Entonces yo creo que lo primero, lo más importante, es consolidar una coalición de estos tres componentes, que pueden agregarse otros. Hay un problema, a diferencia de otras épocas, que no hay un centro al cual incorporar, un centro orgánico. Puede haber, hay partidos de centro, pero no hay un centro orgánico como fueron el Partido Radical en una época, el Partido Demócrata Cristiano en otra época. Entonces, pero yo diría que esto es la cuestión fundamental. Y lo que se hizo para las elecciones municipales es un gran avance. El haber sacrificado en gran parte intereses partidarios particulares por la coalición. Y eso es lo que hay que pensarlo hacia el futuro. Pensando que a su vez lo que hay que hacer es cómo se convoca a aquel mundo social que no quiere ver nada con la política y que en otra época estaba mucho más politizado y votaba por el centro político. ¿Cómo se le hoy día tenemos ese problema? ¿Qué se le dice desde esa articulación que a ti te parece fundamental, ¿no? ¿Qué se le dice a esa porción tan importante del electorado que durante más de 10 años no participó de las elecciones porque no estaba obligada, que ahora va solo porque estaba obligada, que no le interesa la política, que vota sin mayor deliberación? Esto no lo digo como una descalificación, sino como una descripción, ¿no? Vota sin mayor deliberación y sin mayor ideología, ¿no? ¿Qué se le dice? Porque pareciera que un proyecto político que tiene ciertas ideas claras tiene dificultades para transmitirle mensajes a todo ese mundo, que es el que en muchas elecciones ha convertido a una determinada opción en una mayoría, ¿no? Bueno, precisamente, ese es el punto. Cuando tú tenías derecha, centro e izquierda, tres polos eran, de alguna manera, organizados con ideología y con proyecto, el mundo independiente podía ser en la vida corriente muy grande, pero en los momentos de elecciones se inclinaba en términos de tres opciones claras, de tres proyectos, no solo de tres programas, de tres proyectos de sociedad. Aunque el proyecto de la derecha era siempre un proyecto reaccionario, pero se inclinaba. Hoy día, en la ausencia de eso, aparece la sociedad estrictamente polarizada, y frente a lo cual, esa gran masa a la cual tú te refieres, lo que vota es contra, en rechazo de lo que está en el poder, lo que aparece como más visible. Y eso quedó claro en los procesos constituyentes, por ejemplo, y queda claro cuando se vota por un gobierno y en el siguiente por la oposición. Entonces, el gran problema es precisamente ese. Y yo creo que, siendo que de todas maneras va a ser muy difícil volver a politizar la sociedad, yo creo que eso es muy
difícil en la sociedad en que vivimos hoy. Sin embargo, el hecho que la gente pueda ver un horizonte con vinculación a sus propias demandas, un horizonte común, demandas que ligan esa finalidad con sus propias demandas de vida cotidiana, de mejoramiento de sus vidas, de capacidades de no solo mejorar las vidas en términos materiales, sino también de realizarse, que ligue esas cosas. En la medida que usted le ofrezca un proyecto a eso, y que haya fuerzas políticas que sean capaces de subordinar su interés particular a ese proyecto que satisface demandas individuales, yo creo que vamos a tener una repolitización posible, siempre más precaria que en otras épocas. Insisto, en otra época existieron proyectos con actores políticos que expresaban a la sociedad. Hoy día eso no está. Entonces, en ausencia de una parte del espectro político, es a la izquierda la que le corresponde para mantener, desarrollar un proceso de transformación, un proyecto de transformación, la que le corresponde interpretar a esos sectores. Si no, van a quedar en manos de la derecha. Sí, pues. Como de hecho ha ocurrido más de alguna vez. Manuel Antonio, bueno, igual que Tras las Líneas, esto es solo una puerta de entrada, pero no es poco. Así que te queremos agradecer por tu tiempo, por tu conversación y por ser parte de esta casa radial también. Que tengas un buen martes. Muchas gracias a ti y a la radio. Gracias, Manuel Antonio. Y no se olviden, Tras las Líneas, todos los martes a las 9 de la noche, cumpliendo la próxima semana, no esta, 200 programas. Imagínense ustedes, empezamos con esta locura con Manuel Antonio Garretón en pandemia y pasa el tiempo y ya tenemos este acúmulo con conversaciones con algunos de los grandes. Comenzamos un mes antes uno o 2 meses antes de la pandemia. Seguimos igual, sí, la pandemia, claro. Y aquí estamos, bueno, en buena hora. Gracias, Manuel Antonio. Muchas gracias. 5 años. Eso, qué maravilla. Son las